Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído a palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia. Tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Dichoso. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. El día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: «Lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre de Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?» Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Durante este tiempo de Pascua, como es natural, la primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, porque nos dice cómo era la vida de los primeros seguidores de Jesús después de la resurrección. Y ya empieza la polémica. Había un joven diácono llamado Esteban, que predicaba a Jesucristo. Sin embargo, los escribas y fariseos, es decir, el Sanedrín, las autoridades, pues empezaron a criticarlo, a él y a Jesús, por decir que iba en contra de las tradiciones. Hoy todavía lo único que nos dice la primera lectura no es cómo terminó el relato, sino que se corta aquí cuando dice: todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Eso es lo que dice hasta aquí.
Si seguimos leyendo mañana veremos que la cosa se agravó. Y este es el eterno problema, que es el grave problema del momento actual. Las mayores dificultades de la Iglesia están precisamente en los que, como los escribas, fariseos y sacerdotes, están pendientes de la tradición, pero de la tradición de ellos, no de la verdadera tradición del Evangelio. Ya lo comentaba el otro día. La tradición no es la misa que se estableció en el Concilio de Trento, el misal de San Pío V, en latín, de espaldas al pueblo, en voz baja, ¿no? La tradición es que la primera misa fue en la última cena, en un restaurante que antes se llamaban cenáculos en vez de restaurantes, y después en las casas particulares. Y hay una serie de ritos que Jesús, pues a lo mejor no cumplía determinados ayunos. ¿Por qué? Porque le parecía que no eran necesarios. Y ese es el eterno problema. Solo que llevaría a Esteban a la muerte. Los que parecían los conservadores de la fe, pero que en realidad pues no lo eran. Después, el Evangelio refleja muy bien un cierto tipo de cristianismo, que es el siguiente. El Evangelio dice que Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y entonces la gente pues quedó realmente admirada y seguían buscando a Jesús. Casos que no lo vieron del lado que estaban ellos y fueron corriendo, bordeando el lago, hasta Cafarnaúm para encontrarse con Jesús. Y entonces Jesús le dice: os aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Hay gente que emplea la religión como una forma de conseguir cosas, es decir, yo quiero estar bien con Dios, así me concede lo que le pido. Dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Es decir, la religión utilizada simplemente como un conseguidor de nuestros deseos y satisfacer nuestras necesidades. Incluso a veces solo se valora de la religión una parte que es muy importante, que es la caridad. Pero claro, también hay un alimento que no es el que usamos para alimentar el cuerpo, sino el alimento que perdura, es decir, la palabra de Dios. Eso ya se valora menos. Bueno, pues ojalá nosotros seamos fieles seguidores del Señor, no solamente por lo que podamos esperar de Él, sino sobre todo por Él mismo.